Quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Conversemos de Astronomía. Hoy vamos a tener una invitada especial para hablar del mismo tema que teníamos desde el último capítulo, pero vamos a profundizar en cosas nuevas y también en algo en particular, cómo el universo interactúa también con nuestra Tierra. Pero antes de eso, recordarles que pueden no solamente compartir este episodio con otras personas si les gusta y también evaluarlo, porque de esa manera podemos seguir haciendo este contenido de manera independiente. Así que sin más preámbulos, quiero introducir a Cari Letelier. Se las presento. Ella es ingeniera civil de formación y civil industrial, pero no le bastó con eso. Siguió un máster en gestión, luego un posgrado en el MIT en gestión de cadena de suministros, pero eso no fue su amor de la vida, sino que se fue a otras áreas, a la astrofotografía en particular, al astroturismo, a la divulgación en astronomía desde hace ya unos 6 años, si no me equivoco. Y tiene un especial interés en las auroras boreales y también en otras cosas que le han llevado a conseguir premios increíbles o reconocimientos, como por ejemplo 2 veces ser elegida como la fotografía del día de la NASA y ahora también ser un Alpha Partner en Sony. Cari Letelier, muchas gracias por estar acá y bienvenida a Conversemos de Astronomía. Hola Juan Carlos, muchas gracias por la invitación y por el espacio también. Por fin lo logramos coincidir para poder hacer este capítulo que lo venimos conversando hace tanto rato. Hace un año casi que lo venimos hablando, pero de verdad, muchas gracias por darte el tiempo esta vez. No, feliz de estar aquí y nada, bueno, sí, tuve un cambio un poco radical, me enamoré de la fotografía del cielo en primera instancia, ahora me tiene obsesionada la fotografía de las auroras y ¿sabes qué? Creo que lo más bonito es como el poder hacer parte de la ciencia desde esta vereda, como desde la vereda del arte, que siento que conversan súper bien. Eso es increíble porque tuviste, bueno, quizás la gente piensa ingenieros, somos gente un poco más cuadrada, pero fuiste al camino del arte. La fotografía es en sí un arte, requiere mucha creatividad también y vamos a hablar de eso más adelante. De curiosidad, antes de que nos vayamos de fondo a toda la parte entretenida de los detalles de la fotografía y de la ciencia que hay detrás, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué dar este salto? ¿Por qué no? También, la verdad fue súper casual. Yo me compré una cámara que no tenía idea cómo usar, la había comprado porque todos mis compañeros de ingeniería, yo era muy amiga de los informáticos, entonces también era como más tendencia un poco más ñoña. Entonces todos hacían fotos y todos tenían reflex. Y dije, uy, qué bonito, y me compré también una reflex en un viaje a Estados Unidos, que salía muchísimo más barato, obviamente por Amazon. Y nada, llegué con esa cámara que yo tiraba fotos y en verdad no tenía idea que las fotos estaban saliendo pésimos, porque las estaba tirando todo en automático. Nunca le dediqué tiempo a aprender a usar la cámara y yo soy bien de ideas fijas y un día, un año después, antes de pensar, estaba pensando en vender la cámara, veo en las noticias como que había una lluvia de estrellas. Yo cachando nada tampoco de astronomía, nada, ni de astronomía ni de fotos. Y fue como, oh, se me metió en la cabeza, quiero hacer fotos de una lluvia de estrellas. ¿Qué tan difícil puede ser? Y ahí partió todo. Ahí se abrió como este agujero de gusano que me llevó a otra realidad paralela que es la que estoy viviendo hoy en día. Esto Ese fue agujero del conejo de Alicia en el País de las Maravillas, ahí que una vez que entras no sales nunca más. Sí, y fue un poco muy acompañado de este sí a todo, como, o sea, desde la universidad, yo por eso también siento que hice tantas cosas, nunca fue como que tú digas, mi sueño era tener un magíster, mi sueño era llegar al MIT, la verdad fueron oportunidades que se fueron presentando y yo era como sí a todo, sí a todo. Cuando me dijeron, te damos una beca en un magíster, en como continuación de estudio en régimen diurno, dije sí a todo. Después en el magíster tenía buenas notas y me ofrecieron, oye, tenemos 2 programas, uno en el TEC de Monterrey, son programas de especialización, y otro en MIT. Todavía no hemos mandado como chilenos a estos programas. ¿Quieres aplicar? Listo. Dije, voy a aplicar al de MIT. Si no quedo en este, bueno, aplico al del TEC de Monterrey. Y así he ido avanzando como muy sí a todo y creo que seguí un poquito con lo mismo cuando me metí en este tema como de la astrofoto, que de verdad fue un camino ya sin retorno. Entonces partiste con las lluvias de estrellas. Ese fue como el primer flechazo, por así decirlo, dentro de la astronomía. Sí, pero no logré nada, absolutamente nada. Esa primera noche traté de hacer fotos, no logré ninguna foto. Tengo mi primera foto por ahí, te la puedo mostrar. De hecho, está al inicio de mi Instagram porque me gusta mostrar como esa evolución. Yo no nací sabiendo ni empecé desde una foto bacana o con una cámara bacana, no. Empecé súper sencilla y de verdad con mucha frustración, que fue yo creo lo que fue alimentando como esa gana o esa terquedad de poder lograr un resultado.
Así que, de hecho, de lluvias de estrellas no logré hasta varios años después. Es difícil el Es ir difícil. haciendo como el apilado, más con la alineación del cielo, si es que lo haces con tracker o no lo haces con tracker. No es fácil de hacer lluvia de estrellas. Entonces, lo primero que logré sí fue de estrella, sin cachar a qué lado estaba disparando el cielo, pero partí así, como muy sencilla, con fotos muy malas, que en el camino fueron mejorando, pero ese fue el primer amor, la foto al cielo, a las estrellas y a entender qué era lo que le estaba haciendo foto. Bueno, de eso ya ha pasado mucha agua bajo el puente, como decimos, y quiero llevarte como a que revivamos algunas cosas, algunas imágenes generales primero. Vamos a dejar las auroras para un poquito más adelante, que veamos cómo ha sido el tema de la fotografía en general. ¿Te has acercado con fotografías panorámicas o de la Vía Láctea completa? Y también poniéndola como con un terreno de frente, por así decirlo, o sea, con la Vía Láctea de fondo. Te voy a ir mostrando algunas fotos que tú me mandaste anticipado y vamos a ir discutiéndolas con qué cosas vamos viendo y por qué son importantes para ti estos. ¿Te parece? Dale, démosle. Ya. La primera que tengo acá es, ups, ahí sí, es esta imagen increíble que, si no me equivoco, fue una de tus nominadas a Foto del Año, ¿no? Sí, esta fue del... Hay un listado que hace un blog que se llama Capture the Atlas, se llama Milky Way Photographer of the Year, y eligen 25 fotógrafos de Vía Láctea de diferentes lados del mundo y son parte de este listado. Acá, de hecho, yo compartí listado junto con el Ale Trigo, con el Ale o con la Mel Fritz. Uno de los dos también estaba en este listado, pero el resto Para era quienes gente... no sepan, Ale Trigo, un tremendo astrofotógrafo reconocido de hace muchos años. Sí, que está ahí ubicado en San Pedro Atacama, es un capo, somos muy, muy buenos amigos, también muy buenos colegas. Y esta fotito esto es en la cordillera de Domeico. Yo tengo un muy buen amigo que es mi operador en San Pedro también, que él lo que le gusta es ir a buscar lugares a los que no va el turismo masivo. Entonces estos lugares los ha descubierto él. Y esta cuevita, claro, nadie la conoce, que tiene como la forma de América como invertida. No me Y me había acuerdo que fijado, que fuimos, toda la razón. Ahí se ve la puntita de Chile y Argentina invertida, toda la razón. tal cual. Y esta foto, yo te podría mentir y decir la planifiqué y la esperé mucho tiempo. No, mentira, esta foto fue casualidad tener el centro galáctico en el medio. Me acuerdo que al llegar habíamos hecho un recorrido largo por otro cañón que hay en Domeico, que él hace dentro de estos tours como independientes. Él se llama, bueno, para quien lo quiera buscar, se llama Cima Adventure. Y después de esta foto, mucha gente lo buscó, llévame a ese lugar, necesito hacer esa foto. Y ha estado llevando a más gente que quiere ir a hacer exactamente la misma foto en la cueva. Así que también ahí se le abrió como otra oportunidad de negocio replicar la foto. Pero esta fotito me acuerdo, fuimos a la cueva, estábamos muertos, ya estábamos por volver y dijo, paremos acá para que conozcan la cueva, aunque es de noche, pero para que la conozcan por lo menos. Listo, andábamos con un par más de colegas, paramos acá, nos metimos a la cuevita, muy bonito, muy oscuro, pero de repente yo empiezo a ver para afuera y no se veía directamente que tuviera al escorpión, sino que simplemente veía, yo estaba desde un poco más abajo y dije, si me encaramos en el muro, ¿será que se ve el centro galáctico? Uy, me tinca que sí. Muy casual, esto fue en mayo, de las mejores épocas de núcleo galáctico saliendo. Así que me encaramos en el muro y efectivamente les digo, chiquillos, pásenme la cámara ahora, ya listo, apaguemos luces. Esta fue una pano como de 8 fotos, donde traté de hacer bracketing en cada una de las tomas porque estaba tan oscuro que yo trataba de iluminar un poco como con luces de rebote, pero que se me quemaba, fue difícil y que la gente estaba cansada, ya se querían ir. Ya, te voy a hacer la primera interrupción. Tú mencionaste un concepto que probablemente no todas las personas manejan, que es el bracketing. ¿Qué es bracketing en la fotografía? Como significa en inglés como en paréntesis o entre corchetes. ¿Qué va a significar esto? Que yo voy a hacer distintas exposiciones, por lo general se hacen 3 exposiciones, o sea, 3 fotos con distintos niveles de exposición para aumentar el rango dinámico, es decir, la cantidad de detalles que voy a tener entre las luces y las sombras. Entonces, esto es hacer una foto subexpuesta, otra correctamente expuesta, dentro de lo que se puede de noche, y otra sobreexpuesta. Y así consigo mayor detalle en las altas luces y en las sombras y obviamente en los medios tonos. Pero O tienen sea, que ser con trípode y exactamente la misma posición y consecutivas para que ojalá la escena casi que no cambie.
Perfecto. Eso solamente para quienes están viendo y quizá escuchando este podcast primera vez o están escuchando sobre astrofotografía, estas fotos que nosotros estamos acostumbrados a ver que son tan bonitas, obviamente no son una pura captura, o la gran mayoría no son una pura captura, sino que es una combinación a posteriori de varias, con distintas técnicas. Exactamente. Y acá hay, claro, dos técnicas. Una es esa, la de bracketing, pero por posición. Pero acá son 8 fotos, 8 posiciones que son las que van a conformar en la totalidad de la cueva. Esto es mucho más grande. Cuando uno hace fotografía panorámica es para poder capturar un mayor espectro del espacio que nosotros estamos viendo y que obviamente los equipos no nos alcanzan a cubrir este espectro tan ancho. Entonces, por ejemplo, yo puedo estar disparando con una lente de por darte un ejemplo, un 50 milímetros, pero si yo hago 3 fotos consecutivas de un 50 milímetros, voy a pasar a estar disparando como con un 21 milímetros, una cosa así. Mucho más amplio el campo, claro. Exacto. Entonces acá fue lo mismo, hice 8 fotos y bracketing en cada una de las posiciones para poder conseguir información en estas sombras dentro de la cueva que estaba tan oscuro. Y además, sí tenía que hacer larga exposición para poder capturar bien el cielo. Y yo no estaba con montura de seguimiento tampoco. Entonces yo sí tenía que hacer exposiciones limitadas, porque ya sabemos que por la rotación de la Tierra yo no puedo disparar el tiempo antojadizo que a mí me gustaría disparar. Entonces podía hacer fotos de hasta 25 segundos para no tener traza. Yo estaba con un 14 milímetros en ese momento en full frame, o sea, en sensor completo por el estándar de los 35 milímetros. Así que tampoco podía disparar todo el tiempo que yo quisiera, como para que me apareciera tanto cielo y la cueva. Era una foto bastante compleja realmente por la oscuridad de la cueva y del cielo también, para poder conseguir mayor nivel de detalle. Sí, pues eso mismo, o sea, estás viendo, por un lado se va a mover la Tierra y tienes que lograr que se vea el fondo, como tú dices, hacer 3 fotos consecutivas por 8, eso te multiplica el tiempo por mucho. ¿Cómo haces que no se mueva? ¿Cómo ajustas para que el cielo se mantenga bien estable? Vemos las estrellas redonditas, digamos, no se ve como líneas, pero al mismo tiempo que se vea la imagen quieta. Solo de... La verdad es que acá en la parte del cielo no son tantas las fotos que van a implicar el cielo. Entonces muchas veces también el programa con que yo trabajo en la costura de la panorámica, yo voy a poder hacer enmascarada, o sea, máscaras, o voy a poder enmascarar para poder seleccionar qué partes dejo de una foto y qué partes no. Entonces yo siempre le doy prioridad a disparar primero todo lo que sea cielo para que se me mueva lo menos posible. Y después disparo todo el resto de lo que sea paisaje. Ya sea en este tipo de foto, que es más complejo por el tema de la cueva, o en otras que son de un paisaje mucho más abierto, siempre le voy a dar prioridad al cielo, porque se me mueve más rápido y no estoy, en ese momento yo no estaba con una montura de seguimiento tampoco. Entonces acá hay muchas menos fotos que son las que van a construir lo del cielo, deben ser unas 3 fotos, una cosa así. Y todo el resto de las fotos sí fueron dedicadas full a lo que es la parte de la cueva, el paisaje. Es impresionante, esta foto me encanta. Podría seguir mucho rato más, pero es que me mandaste muchas fotos, Cari. No, está bien, fantástico, porque así podemos hablar harto de esto. Pero pasemos a otra que también es de la Vía Láctea, solo para que vean la diferencia de una con otra. Por ejemplo, esta es un cuadro como con mucho elemento de frente, no sé cómo llamarlo, con el paisaje muy encima, versus, por ejemplo, esta imagen que que está en Torres del Paine, si no me equivoco, ¿no? Esto es Laguna Amarga. Fue la primera astrofoto que hice en las torres y que esto fue hace no mucho, esto fue en finales del 2023. Me invitaron de los hoteles el Costa Australis, organizaron una ida para poder promocionar el astroturismo en la zona, porque toda la gente habla de Torres del Paine y dime si acaso se le viene a la cabeza el cielo. A nadie. Muy poco, sí, no. Lo que se te viene son las mismas torres, pumas. Es como lo que se te viene a la cabeza. Glaciar, claro, pero a nadie se le viene a la cabeza el cielo. El cielo es calidad Bortluno, o sea, es un cielo realmente muy oscuro. Lo que pasa es que hay condiciones que son un poquito más adversas y que te hacen pensar en que tal vez la astrofoto no es la ideal allá, como el viento. Y se nubla. Y que se nubla. Pero en Islandia, te juro que para mí es lo mismo, entre el viento y lo nublado es exactamente lo mismo. Entonces dije, no puede ser que en las torres no se pueda hacer. Entonces, claro, no tengo la posibilidad de poder hacerlo todas las noches, pero si estoy atenta y estoy en el parque mismo, puedo hacerlo. Y esta vez, claro, de las noches que estuve poquito, debo haber estado 3 noches, y una de las noches estuvo súper despejado. Estábamos también ahí con Timothy, que él es tremendo fotógrafo y filmmaker de allá, y él sabe también cuáles eran las mejores locaciones, porque eso es lo otro. No siempre uno sabe desde dónde va a poder tener como el shooting o la mejor posición. Yo puedo planificar, pero yo no conozco el parque. Entonces ahí es súper importante alguien que conozca en terreno
a dónde ir para poder tener una vista que se vaya a dar y en la época que se vaya a dar. Esto fue en septiembre, entonces estamos hablando de una Vía Láctea, un centro galáctico que está poniéndose. O sea, yo Está súper necesitaba abajo. una vista poniente para poder hacer esta foto. Y ahí súper importante alguien que conozca el parque. Entonces Timothy me decía, ya dime qué necesitamos. Necesito vista poniente. Ah, ya listo. O en otra fecha, necesito vista suroriente. Necesito, y él es el que sabe perfecto dónde están los puntos. Porque ahí al fondo de la Laguna Amarga se alcanzan a ver las torres chiquititas. Este es un Aquí, gran sí. error que tenemos los astrofotógrafos, yo creo, que queremos mostrarlo todo. O sea, esa foto, para mí lo ideal es mostrarlo todo porque se ven las nubes Magallanes y porque se ve también, por ahí está, creo que en esta está cortada, pero no te se alcanza a ver, estaba Omega Centauri. Entonces, uno quiere mostrarlo todo en la foto, realmente, porque uno le tiene cariño a la foto, pero acá esta foto tal vez en composición hubiera quedado mucho mejor, más recortada, mostrando directamente las torres. Pero qué impresionante el cielo, de Es verdad que increíble, impresionante el cielo. increíble. Bueno, eso es la diferencia entre un cielo oscuro y no, y que, claro, a lo mejor nadie colocaría un observatorio aquí, porque, claro, entre la lluvia y el viento no te dejaría observar profesionalmente, pero eso no quiere decir que no lo podamos disfrutar con nuestros ojos y con elementos de fotografía. Exacto, por eso, astroturismo, por lo menos en las torres, check, y hay un poquitito operadores que están atreviéndose a ofrecerlo, porque claro, no es algo que les vaya a dar la seguridad de que lo puedan ofrecer todas las noches como para dedicarse solo a eso, pero es bacán ver de que sí se están como acercando un poquito más al lado de la observación, de astronomía posición, de astronomía observacional y de la astrofoto para poder integrarlo dentro de la oferta turística que hay en el Parque Torres del Paine y en el sur en general. Pero eso es como lo que me gustaba mucho de esta foto, como el poder descentralizar la propuesta astroturística acá en Chile. Qué buena, es increíble porque muestra el paisaje y además con una joya como es el cielo del norte, perdón, del sur. Y aquí, de nuevo, volvemos a la última que tenemos de como de Vía Láctea, y esta también fue una de las nominadas, pero cuéntanos dónde es, solamente para quienes están mirando. Esta es una foto donde tenemos un paisaje desértico, también la Vía Láctea completa, una foto de campo súper amplio, pero donde además también se pueden ver otros fenómenos naturales de iluminación del cielo nocturno. Podemos ver quizá un poco de Skyglow y la eclíptica, o la luz zodiacal. Ahí nos puedes contar un poquito más, Cari, de esta foto y por qué es importante. Sí, lo mismo. Acá esto era, deja recordar bien la fecha, pero creo que era Vía Láctea al poniente. Sí, porque acá Sí, porque si tengo. tienes la eclíptica, tiene que estar apoyada. Sí, y de hecho, no sé si en esta misma o fue un ratito después que alcanza a aparecer Andrómeda en la foto. Esta foto estuvo en el listado, de nuevo, del Milky Way Photography of the Year, pero del 2024. Esta foto yo la hice en el 2023, eso sí. Y creo que fue en mayo también. Este es el Valle del Arco Iris. ¿Sabéis qué? Es uno de los puntos que la gente no va tanto en San Pedro de Atacama, porque San Pedro uno va por lo general y toma los tours clásicos que son Valle de la Luna, Valle de la Muerte, Geyser del Los Tatio, geysers, el salar. y lagunas altiplánicas, claro, hay el salar de Atacama, y como que para contar, que son espectaculares, pero estos otros lugares, no sé, el Valle del Arcoíris está a 1 hora de San Pedro, esa nada, es súper cerca. Tiene, eso sí, hoy en día creo que está con algunas restricciones para poder ir de noche, hay que tener ahí como permiso de la comunidad, que acá pertenece a la comunidad de Río Grande, creo. Pero el cielo que uno puede encontrar allá, esas formaciones de roca por los distintos minerales que están conformando toda la parte como del nacimiento de tierra ahí, la parte geológica, todo esto, creo, si no mal entiendo, que es parte de la cordillera de Domeyko, no de la cordillera de los Andes, creo, no estoy completamente segura. Ahí sí Puede que que no me me esté. atrevería tampoco a decir. Lo que pasa es que ya son 3 cordilleras que Tres tienen cordilleras. en San Pedro, entonces ahí yo me empiezo como a marear un poquito con cuál es cuál. Sí sé como para cuándo es los Andes, porque es cuando uno se va muy, muy arriba, pero esto no es tan arriba y es bastante cerca de San Pedro. Y sí, no, acá tenemos luz zodiacal súper marcada, de este a oeste tenemos el arco ahí completo de la eclíptica súper marcadito, nubes de Magallanes, y Vía Láctea que estaba al poniente ya. Lo mismo, acá también cielos Bortluno. Y nada, bueno, parte de ese listado, así que esos 2 años he sido parte del listado del Milky Way Photography of the Year, que lo que busca en verdad es motivar a la gente a hacer fotografía nocturna, a hacer astrofotografía, al cuidado de los cielos oscuros también. Y este blog lo que hace es que este listado, uno no obtiene nada de premios como en plata, es solamente como el reconocimiento de una foto hermosa de Vía Láctea en algún lugar del mundo y darle el reconocimiento a la persona detrás de esto.
y promocionarlo en muchos lados. Entonces salen The Guardian, la BBC, Nat Geo, y promocionan este listado en muchos lados. Y acá también me acuerdo que compartí, no me acuerdo si acá fue con la Mel o con el Ale Trigo, me acuerdo que en uno de los dos listados estaba con el Ale y en el otro con esta otra chica, que era bacán ser como dos chilenas metidas en el listado. Qué buena. Mira, lamentablemente la voy a dejar pasar un poco más rápido, solo porque la que viene es, yo creo que mi favorita de lo que no es auroras boreales y que está un poco relacionada con eso y con la anterior. Que acá tenemos el Observatorio Alma, muy cerquita de acá de San Pedro de Atacama. Están las nubes de Magallanes, o en la Vía Láctea, por supuesto. Andrómeda se puede distinguir a la derecha, hay un pequeño puntito. Y nuevamente la luz zodiacal y también el Sky Globe. Yo quiero usar esta foto y si quieres podemos ir entre esta y la anterior para describir esto, porque lo que pareciera que en otras fotos son auroras boreales y tienen esos mismos tonos como medios rojizos, morados, púrpura, no sé cómo, qué color será exactamente, mi paleta de colores es bastante limitada, y se confunden entre Sky Glow, luz zodiacal y auroras. Así que te dejo primero que nos explique un poquito esta foto y después si podemos entrar en esos detallitos. Dale, esto es parte de una fotografía panorámica en 360, pero llevado al 2D, entonces está como recortado en una proyección, creo que, no es rectilínea, esférica. Y en esta fotito, claro, lo que decís tú, se ven, de esto se alcanza a ver ya muy chiquitito, eso es como para los más minuciosos, porque está, yo te compartí también el recorrido virtual 360, que ahí por último después se puede poner el link para quien lo quiera ver, y el triángulo está ahí muy cerquita de Andrómeda también, entonces son 5 galaxias que se ven en una misma foto y es lo que a mí más me vola a la cabeza. Esta foto fue más o menos el 10 de noviembre y estamos hablando de que las noches también empiezan mucho más tarde, mientras más cerca el verano. Entonces lo que se ve más rosado es justo hacia el poniente, porque esto fue justo antes que la Vía Láctea se terminara a poner y tenemos todavía un poco de hora azul. Eso viene siendo como esa luz rosada, magenta que tenemos hacia allá, pero claro, lo verde que tenemos y anaranjado hacia la derecha, como hacia donde está el cerrito, donde está Andrómeda, eso sí viene siendo ya más de airglow, que esta luminiscencia nocturna, finalmente esta reacción por la radiación que llega en el día con la atmósfera planetaria y en la noche van a generar esta como luminiscencia, pero que lo que yo he visto es que si se da en lugares con cielos oscuros. Ahí puede ser apreciable, pero es apreciable solo a través de la cámara. Aunque en San Pedro yo te diría que muy levemente he podido ver así como un resplandorcito verde. Es como, yo le digo que es como una aurora pobre. Claro, no es exactamente en la misma forma. No es el mismo fenómeno, pero es lo que tenemos en este hemisferio, porque no vamos a hablar de que sea un fenómeno recurrente las auroras acá por las auroras australes, ¿verdad? Eso ha sido como súper al margen y ha sido como un privilegio en la lotería probabilística el tener esos eventos, porque acá Airglow sí tenemos, y bueno, para los que hacen fotografía, es muy loco. Yo creo que en un inicio, cuando empecé en la astrofoto, yo pensaba que eran aberraciones, y las corregía. ¿En serio? Verde. Sí, no tenía idea del Airglow. Cuando me entero del Airglow, yo, la primera foto la hice 2017, y ahí fue que yo me volví loca con este tema y de ahí estoy full metida. Entonces yo creo que en 2018 recién empecé a descubrir más temas, me empecé a meter más en el tema astronómico, y ahí fue que descubro de que este resplandor verde era natural del cielo, y claro. pero no tenía idea. Entonces fue como, oh, qué loco, yo siempre lo estuve tratando de corregir. Me acuerdo que una foto de Yuri, debe haber sido una foto de Yuri Beletsky, que para mí siempre fue un tremendo referente, y que tenía el cielo full verde. Era una foto que había hecho, no sé si en Death Valley en Estados Unidos o una foto en Canadá, donde tenía todo el cielo verde, pero no de aurora, era Airglow, y se veían claramente las bandas de Airglow, y eso me voló la cabeza y dije, no, distintos colores. Las bandas de Airglow se van viendo como, yo ahí sí no sé muy bien el detalle, pero que si uno hace un timelapse se ve cómo se van moviendo las bandas de Airglow. No sé si las has podido ver alguna vez, porque no es como que se vean a simple vista, sino que son apreciables en timelapse. Pero va cambiando el color un poco. Hay casos en que va cambiando el color y otros que se ven como bandas, si son como... ¿Sí? No me ha tocado verlo entonces. Alargadas, te voy a mandarte unos videos ahí que yo por lo menos no lo tengo tan que se note tanto en los timelapse, pero sí hay uno de un piloto astrofotógrafo también que él se ve pero clarísimo, y claro, a veces se mantiene verde, a veces va cambiando como entre el verde, el anaranjado, o más como rojizo, y que va variando entre esos colores, pero se ven bandas como que van moviéndose.
Bueno, eso se produce bien alto en la atmósfera, ¿no? Esto es una reacción como químico-lumínica, más o menos creo que son como 80 kilómetros de altura, algo así, una cosa como de ese estilo, tiene que ser. Sí, porque me imagino que para poder ser verde tiene que ser excitando oxígeno también. Oxígeno. Sí, 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 son de oxígeno, eso no tengo ninguna duda, sí. Sí, entonces debe ser más o menos 80-90 kilómetros que tiene que estar ocurriendo. Claro, viene siendo la misma altura a la que va a ocurrir el fenómeno de la aurora, Ujú. pero obviamente el origen es diferente. Sí, efectivamente, el origen es distinto, pero se puede observar de todas maneras y no. Jamás vamos a sacar una foto desde Santiago o alguna otra capital. No, porque necesita un cielo realmente muy oscuro, justamente como el que tienes acá en el observatorio ALMA, que es el que estamos viendo acá de frente, ¿cierto? El mayor radiotelescopio o interferómetro del mundo en este caso. Sí, a los 5.040 metros de altura, Es que de una hecho es locura esta. obligatorio con oxígeno. Sí. Pero el oxígeno es maravilloso. Yo 3 cámaras al tiempo trabajando y yo corría entre las 3 cámaras. Jamás en la vida podría haber corrido a los 5.000 metros si no fuera por el oxígeno que te obligan a subir con él. Vamos a ver, sí. Así que, bueno, de nuevo, esta foto me encantó. Si pueden ver, les vamos a dejar el enlace después en el podcast para que puedan ingresar y verlo en 360, donde además aparece Saturno por ahí. Pueden hacer un poco de zoom. Hacia la derecha, que está recortado en esta imagen, se ven las Pléyades también. No, una foto que lo tiene todo. O sea, literalmente es una joya. Yo me enamoré de esta foto, Karin. De verdad, Ay, impresionante. muchas gracias. Ahí te la mando en ultra alta si quieres dejarla de fondo de Ya, pantalla. eso, con el crédito ahí, por supuesto, siempre. Y ahora quiero que demos ese salto, porque después podemos hablar del turismo, mientras tanto, cómo hace este trabajo de turismo y de comunicación científica al mismo tiempo, pero si hay algo que la rompiste, por así decirlo, en el último tiempo, fue con tu trabajo en las auroras boreales. Así que quiero que vamos para eso. Quiero partir con, si no me equivoco, esta es la primera, ¿no? Sí, ese es mi primer app. Ahí nos estamos moviendo, a ver, de acá de Santiago hasta ese punto en Islandia, porque de acá a Reykjavik son casi 12.000 kilómetros. Ujú. Y de ese punto de Reykjavik a Roigahofen, que es donde está el Arctic Henge, deben ser fácil unos 1.500 kilómetros, no, como unos 1.200 kilómetros. Imagínate, ¿Tan estamos grande es hablando. Islandia? Islandia, la vuelta completa son como 1.700 en la Ring Road y tiene un desvío hacia más arriba. Entonces, deben ser unos 1.200 kilómetros, creo, me atrevería a decir, como a ese punto. Es que este punto es el completamente Más extremo. lejano. Reykjavik está en el suroeste y esto Ujú. está en el punto noreste, lo más noreste que hay en Islandia. Es uno de los Perfecto. puntos más al norte. Sí, y este monumento no es tan antiguo como uno creería, es como un gran reloj de sol. Acá, bueno, la vista en verdad yo estoy mirando a la pirámide la de la izquierda es la del norte, y la del ¿Ya? norte, sur, oeste, y yo estoy mirando la pirámide del este. Y muy choro porque este monumento, cuando hay sol de medianoche, en el verano, la pirámide del norte se alinea justo en el centro, el sol de medianoche. Yo todavía no he logrado ir en verano a verlo en este punto, el sol de medianoche, pero debe ser una locura el poder verlo en vivo. Y Solo esta foto, para un segundo, te voy a detener, porque el sol de medianoche, ¿qué significa eso para la gente como nosotros que vivimos en latitudes normales? No quiero decir que sean normales, pero donde no ocurre el fenómeno del sol de medianoche. bueno, acá estamos hablando de los 66 grados de latitud norte. Nosotros sabemos que la Tierra está inclinada, ¿no es cierto? Que tenemos, por la precesión, esta inclinación con respecto al final va a ser con respecto a la eclíptica, Sí. ¿no es cierto? Y con respecto a esta inclinación, eso va a hacer que tengamos, o esto se dé lugar a los equinoccios y a los solsticios, por la inclinación y la variación con respecto a la eclíptica. Entonces, eso va a dar lugar a otros fenómenos como el sol de medianoche, es decir, las latitudes que están en lo que se llama círculo polar ártico y en el Ujú. sur sería círculo polar antártico, se van a dar fenómenos como que el sol nunca se va a esconder en una época y hay otra época donde el sol nunca va a salir del horizonte. Entonces, en verano, para el día del solsticio, ya tenemos el sol de medianoche. El sol es que es muy re loco, hasta que uno lo vive, uno lo explica, pero de verdad que vivirlo y estar ahí y no tener noche, y no ver estrellas, y no tener oscuridad, es demasiado loco. A mí me voló la cabeza ver el fenómeno allá, de que el sol llega en el horizonte, se posa sobre el horizonte y se mueve en línea recta. Y se mueve en línea recta y después sale de nuevo, y no se oculta nunca. Entonces, el no dejar de ver el sol, el cerebro, la cabeza te engaña y te dice, oye, hay que seguir haciendo cosas, no hay que dormir, te desajusta todo, en verdad, es súper No complicado. hay Y al noche. revés, no hay noche, nada.
Y acá Y justo a por los lo 66 tanto, grados donde se empieza a dar, o cerca de estas latitudes se empieza a dar el fenómeno. sí, po. Y de hecho, si es que lo contrario también es cierto, así como tienes un sol de medianoche, tienes un día sin sol, o sea que el sol nunca sale, tú estás las Sí, 24 de horas de hecho, noche. es muy loco que muchos pueblos en el norte de Islandia, por ejemplo, conocí una pareja, dos caballeros, que eran un matrimonio muy amoroso en Dalvik, que es como hacia el fiordos como del norte, como en el centro norte de Islandia, y me acuerdo que estos caballeros me contaban de que había un festival en enero de cuando empezaba por fin a verse un poquito el sol de nuevo, porque ellos Seguro. ya en diciembre, antes del solsticio, dejaban de ver el sol. Yo ahora estuve en diciembre completo en Islandia, pero en Reykjavik, que claro, ahí es 64 grados norte, no es tan al norte como los 66, y eso hace un tanto diferencia, y debo haber estado 3 semanas sin ver el sol, y pucha que afecta. Fue, o Mm. sea, entre que la luz que había, el sol salía a las 11:30 del día y se escondía como a las 2:30. Y Dos, ese tres horas de poco, luz. exacto, y Wow. ni siquiera alcanzaba a hacer luz porque el sol no salía, o sea, era como se acerca al horizonte y quedaba a los menos 0,5 grados. Sí alcanzaba a aclarar un poquito, pero o sea, yo si despertaba a mediodía veía como que estaba amaneciendo y era mediodía. Y si estaba nublado, estaba más oscuro. Era muy loco, por eso allá la vitamina D es como un obligado del invierno para Mm. los islandeses. Y eso empeoraba a medida que te ibas más al norte. Entonces en este pueblo en Dalvik, ahí sí ellos prácticamente tenían muchas montañas, como estaban en el fiordo, no tenían luz. De verdad que ellos casi que no tenían nada de luz hasta enero. Y ahí tenían este festival celebrando el retorno de que se empezara a ver un poquito de luz. No tanto el sol, sino que un poquito de luz. Qué impresionante. Oye, solo voy a aprovechar ya que estamos en esta. Yo escribí un libro hace muy poquito que se llama ¿Para qué sirven las estrellas? Y tengo algunas historias relacionadas con eso de los calendarios y la salida del sol y todo. Así que si quieren saber algunos datos freaks, sí que ahí pueden buscar. Lo Ay, qué aprovecho de pasar. choro, qué entrete. Sí. Oye, no sabía de tu libro, voy a tener que leerlo. ¿Dónde se encuentra, dónde lo puedo encontrar? Cambiamos la entrevista. No, 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 lo voy a encontrar en cualquier librería en Chile. Acá en Chile, al menos en cualquier librería, Busca Libre también está disponible. Así que no sé si hay envíos internacionales, pero lo pueden adquirir. Así que vamos a hacer un podcast más adelante sobre el libro un poquitito para contarles un poquito más. Pero de verdad que no quería que interrumpiera un libro, la narrativa del podcast con la No, astrofotografía, y por eso te tengo a ti. interrumpe, complementa. Ah, bueno, y esta Sí. fotito fue una tormenta geomagnética a finales de febrero del 2023. Lo Ujú. mismo, yo esta fue la segunda vez que iba a Islandia, pero porque la primera vez que fui con 3 amigos fotógrafos y la verdad es que no, yo no tenía idea del fenómeno de la aurora, cómo funcionaba realmente, no tenía idea cómo cazar la aurora, no tenía idea cómo fotografiarla, cometí muchos errores, esto fue el 2019. Y acá en 2023 volví, pero volví con el que hoy en día es mi mejor amigo y socio, que es Mario Carvajal, un tremendo fotógrafo, panoramista. Con él aprendí a hacer, o sea, con su canal de YouTube, aprendí a hacer las fotos 360 y por eso Ujú. llegué a conocerlo. Y después él un día empezó a buscar gente para seguir poder recorriendo Islandia porque él quería volverse experto en Islandia. Y ahí es donde aparezco yo y me obsesioné con volverme también experta en Islandia y en auroras. Y bueno, esta tormenta tuvimos 8 noches, no, tuvimos 9 noches, y de las 9 noches tuvimos 8 con aurora, que es algo extremadamente difícil de hacer, porque Islandia es muy nublado, y de Mm. esas 8, hubo 4 que fueron así como más o menos, pero 4 noches ha sido una cosa pero impresionante, increíble, una O sea, cosa pero ya alucinante el espectáculo de aurora. Y acá era, claro, esto era ya el presagio de algo que nos estaba hablando mucho, que era de que se venía el máximo solar, de que estábamos acercándonos al máximo de este nuevo ciclo, el ciclo 25. Pero algo ujú. de lo que yo tampoco tenía conciencia, o sea, todo el lado de la parte de astronomía, yo me había centrado tanto en los cielos australes como también solamente en la parte más de astronomía posición y de astronomía observacional, de un poco de lo que yo podía ver. Entonces, todos estos otros fenómenos que no ocurrían acá, para mí eran desconocidos y tampoco eran mayormente llamativos, ¿cachai? Porque no era algo que uno viviera y de repente no era tan fácil llegar a entenderlo si no lo es. Así que después de estas tormentas geomagnéticas me empecé a volver loca. Ahí fue un amigo astrónomo, él es astrofísico colombiano, y él fue el que nos avisó de estas tormentas. Me acuerdo que ese día, ese mismo día de esa tormenta, nosotros estábamos en el sureste de Islandia. Y me dice, Cari, hubo una llamarada de tipo no sé cuánto, magnitud tanto, no me acuerdo cuánto fue, creo que fue una de tipo M muy potente. Ujú. Dijo, y tuvo una eyección de masa coronal. Para mí era chino, todo, en ese momento todo eso era chino, pero me dijo, iba a haber una tormenta geomagnética, de nuevo, chino, va a haber aurora muy intensa. Deberías ir a donde esté despejado. Así que algo que sí mi amigo sabía hacer muy bien, Mario,
era leer el clima, porque las nubes hay que saber leerlas en Islandia, y ellos tienen un sistema meteorológico súper preciso que se llama Vedur, es una página web, Vedur, y en Vedur, que significa clima en islandés, te va actualizando hora a hora el pronóstico de nubes, bueno, de viento, que los vientos son brutales allá, de lluvia, o sea, precipitaciones ya sea de nieve, en agua, etc. Y ese día nosotros estábamos en el sureste, pero iba a estar despejado solo el noreste de Islandia. Eso implicaba una conducción de como 7, 8 horas. Y saltarnos Valió la todo pena. o sea, valió completamente la pena, Mira pero esta tuve que foto. convencer a Mario y al otro chico, no me costó tanto convencerlo. Éramos 3 en la camper. Les dije, chiquillos, mi amigo Andy me dice que hoy día va a haber chuzas sobre horas que deberíamos movernos, pero siempre esto es un tema probabilístico, o sea, sí estaba el pronóstico de una tormenta geomagnética, pero también me ha pasado estar con un factor KP súper alto y con tormenta geomagnética y no ver nada, y no está pasando Factor nada. KP para las personas que no estamos en el mundo solar. ¿Qué es un factor KP? Ese va a ser una medición como de la actividad geomagnética o de la actividad magnética en el lugar. Y va del 0 al 9. Entonces, en teoría, del 0 al 4 es como, de 0 es nada de actividad, entre el 1 y el 4 es como de muy leve o muy tenue a ya un poquito más moderada, y de 5 hacia 9 viene siendo ya tormenta geomagnética, que ahí es donde podemos tener ciertas implicaciones en telecomunicaciones, como afectaciones a satélites, hay GPS, por eso se habla o se clasifica la tormenta geomagnética, nunca en función de las auroras, siempre en función como de las consecuencias que puede llegar a tener estas tormentas. Por supuesto, pero esta seguramente está asociada a una de esas, porque por cómo se ve, sí. Claro, pero lo que te decía, ahora ya con la experiencia me ha pasado que he estado con un KP muy alto y con tormenta geomagnética y no viendo nada. O sea, toca esperar. La aurora es de paciencia. La aurora es para el que tiene los ojos afuera mirando. El que no está afuera mirando se la perdió, porque en cualquier momento puede empezar a aparecer y durar 10 minutos e irse, y te la perdiste. Y me ha pasado muchísimas veces, entonces lo que uno trata de hacer es estar muy pendiente o hacer turnos para poder vigilarla. Entonces, esa vez era un acierto, o sea, era una apuesta el ir allá, pero iba a ser el único lugar despejado de Islandia. Yo soñaba con volver a este otro lugar. La vez anterior que había ido había estado nevando, nubladísimo, y era precioso, pero nublado. Y nada, era un lugar nuevo para Mario en Islandia, y el otro colega que andaba con nosotros, él hacía todo, él no hacía nada, él iba y hacía fotos y disfrutaba, él decía que sí a todo. Así que nada, nos pegamos el pique, 7, 8 horas. La aurora empezó a ponerse tan intensa apenas oscureció, como a las 7 de la tarde ya estaba oscuro, que tuvimos que parar antes. Había una montaña que, esa sí no me acuerdo el nombre, era Uno Falls, esa no me acuerdo mucho el nombre, pero de esa no. Porque la aurora estaba una cosa brutal que nos obligó a parar y estábamos desesperados cuando ya llegamos acá al Arctic Henge, y era una locura el espectáculo, y estuvo toda la noche, o sea, nos humilló. Estábamos cansadísimos, en un momento nos tuvimos que ir a la camper a descansar. Yo estaba con amigdalitis por pasarme de frío haciendo fotos las noches que habíamos tenido auroras como más chafa. Pero, o sea, exacto, pero tener esto, y si me preguntáis cómo logré como el aciertazo, acá no es como que yo agarre la cámara justo en el momento y la dispare. Acá son muchas horas donde mientras la aurora bajaba un poco la intensidad, acá fue donde yo empecé como a desarrollar mi propio flujo como de trabajo para agarrar las auroras. Y algo que aprendí es que la aurora sale por donde quiere y por ende no te da tiempo para componer. Que fotográficamente hablando uno quiere siempre componer, como, oh, quiero la cascada con la aurora arriba. No, la aurora lo más probable es que no te salga arriba la cascada tal como tú quieres. Entonces, algo que aprendí es que la fotografía panorámica me ayuda a poder componer en la foto después. Es decir, yo disparo todas las fotos de la panorámica, siempre dándole prioridad al cielo, más aún porque la aurora es muy, muy rápida. Prioridad al cielo y después disparo el paisaje. ¿Y qué pasa? Después, al momento de yo hacer la unión de la panorámica, es que me doy cuenta de muchas de las formas que se están generando al unir la panorámica de las auroras. Pero en el momento, si yo me instalo y espero, puedo estar esperando horas con la cámara antes de disparar, porque la aurora no necesariamente sale ahí. Entonces yo lo que hago es siempre dejar la cámara haciendo como fotos para un timelapse, o sea, muchas fotos consecutivas, y cuando veo que la aurora empieza como ya a volverse loca y a reventar, ahí empiezo a hacer, paro el timelapse y empiezo a hacer panorámicas, como en este caso, que estas deben ser como creo que son como unas 19 fotos. El otro choro es la luna. Esa luna es otro fenómeno que se da por la latitud en que estamos ahí, que es la luna circumpolar. Y es una luna que durante 3 o 4 días no se esconde. Lo mismo que pasa con el sol de medianoche, pero la luna pasa todos los meses. Entonces hay 3 o 4 días que la luna llega en el punto más bajo por el norte y después vuelve a subir de nuevo.
Increíble. Y en distintas fases, podéis ver cómo va cambiando las fases sin que se oculte la luna. Es impresionante. Y al Oye, revés, está la luna nunca visible. Hay otra parte del mes donde la luna nunca alcanza a subir sobre el horizonte. Entonces hay lunas llenas que ellos nunca tienen en el año, porque oh, coincide con la luna nunca visible. qué locura. Pero no lo había pensado así, siempre lo del sol me parecía muy obvio, pero claro, lo de la luna también tiene mucho sentido. Oye, voy a cambiar de foto, pero en la misma escena, antes de ir a tu... Porque esta fue una APOD, digamos, fue una Astronomy Picture of the Day de NASA, así que tiene ese reconocimiento. Imagino que la alegría cuando te contactaron y Ah, no, haber sido yo estaba. impresionante. Porque yo Tremendo logro. había postulado varias fotos de los cielos de Chile y nunca los habían elegido Apple, pero habían varias que fueron destacados, así como los highlights que a veces comparten, pero nunca había sido Apple. Y cuando me de esta, yo creo que esta sí les gustó, porque esta fue al par de horas, me respondieron así como, hola, y me pidieron un montón de datos. Me pidieron latitud, longitud, orientación, cómo estaba el cielo, exactamente el día, la hora, todos los datos para corroborar que no fuera montaje. Sabemos que en Apple ha sucedido de que hay gente que eligen sus fotos como Apple y después descubren que eran montajes no declarados. Exacto. Y cuando el problema no es que sea un montaje, el problema es no declararlo. El problema es declarar algo que es mentira, como decir que es una captura única o qué sé yo. Entonces acá, claro, o sea, si tú ves la estrella que se ve más arriba, la más brillante en el centro arriba es la estrella polar. Entonces, eso también fue importante para ellos, para poder orientarse. Mira, qué buena. Voy a cambiar, mira, no es la misma escena, pero esta es La misma impresionante. noche. Es la misma noche, o sea, de verdad fue una locura esa noche que tuvieron. O sea, esta es impresionante. Esta es una mezcla de aurora polar y de aurora pulsante. Son dos tipos de auroras que están ocurriendo. Por lo general, la aurora pulsante ocurre después de la aurora polar. La polar es la que conocemos todos, la que baila, la con los bastoncitos. Y la aurora pulsante no es tan visible a la vista y tiene una forma más irregular porque tiene otro origen. Es como una subtormenta magnetosférica que pasa después de una aurora polar. Cuando se revienta la aurora polar, después como que queda la magnetosfera como cansada. Y tiene como otro tipo de emisiones más irregulares. Entonces acá tenemos un poquito de los dos tipos de aurora que estaban ocurriendo como al tiempo. Y sí, acá fue muy casual, esto es pura pareidolia, pero lo mismo, armando las panorámicas, yo veía que la aurora estaba muy vuelta loca y yo disparaba panorámica. Entonces, las fotos para una pano, las fotos para otro pano, yo trabajo en una rótula panorámica, entonces todas mis fotos son cada posición como de 1 o 2 segundos, no más que eso. Entonces era foto, 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 listo, volvía de nuevo, foto, 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 y así iba armando varias panorámicas, y esto ya era problema de la cara y el futuro en el armado, en la costura de la panorámica, pero esta, por ejemplo, la anterior yo sí vi cuando tenía la aurora bailando sobre la pirámide y paré el timelapse y empecé a hacer la pano. En cambio acá yo vi que la aurora estaba vuelta loca, pero jamás fue como que pensé que me iba a salir así como un dragón. De hecho me acuerdo que si vi una forma como media de alas y pájaro, y dije como, uy, una vez vi una aurora que parecía un fénix o que parecía un pájaro, ahora puede que salga algo así, y disparé muchas panorámicas. Impresionante. Y en el armado ya sale esta y yo no lo podía creer. Y esta fue finalista en el Astronomy Photographer of the Year del Royal Greenwich Museum el 2024. Pero no ganó. Pero quedó de finalista. No sé cómo no ganó. Yo no he visto algo más impresionante que un poco de suerte. Obviamente la suerte te pilló trabajando. No es como que sí, disparé, estaba mirando y disparé. No. O sea, estabas haciendo el trabajo, tomaste las decisiones correctas, pero que esa formación está impresionante. Solo quiero llevarte a una parte un poco más de la física que hay detrás, solo un segundo, porque vemos muchos colores. Vemos un color medio rosado, un color verde, otros distintos. ¿Por qué las auroras tienen esos colores? Ya sabemos que tiene que ver con el campo magnético de la Tierra, ¿cierto? Que se protege de la radiación solar, de las eyecciones de masa coronal. Hay un episodio sobre la actividad solar del podcast que pueden ir a escuchar antes si tienen más dudas. Pero, ¿por qué los colores? Los colores van a ser como la segunda patita de la formación de aurora. La primera viene siendo un fenómeno astronómico atmosférico. Entonces, la parte astronómica va a ser, claro, todas estas emisiones del Sol, que van a ir en todas las direcciones del espacio, pero vamos a tener esta como interacción con la Tierra por las líneas de campo magnético, interplanetario. Y ahí vamos a tener que van a llegar al campo magnético de la Tierra, y cuando llegan acá, obviamente, van a buscar su camino para tratar de entrar, y lo más robusto del campo magnético va a ser en la parte del Ecuador,
y lo más débil es hacia los polos. Entonces, al seguir ese camino, varias partículas van a poder entrar a través de esta parte más débil del campo, que va a ser hacia los polos, pero además ahí hay algo que a mí me gusta explicar bien, que no es solamente que ahí sea más débil, sino que nosotros tenemos que tener el fenómeno de la reconexión, que es como un imán gigante, ¿no es cierto? Entonces nosotros necesitamos que cuando este material que viene del Sol llegue en la posición, como viene generando una espiral, ¿no es cierto? Por la espiral de Parker. Entonces, como viene dando una vuelta, yo siempre hago la analogía como con un aspersor de agua, que como va girando, entonces el chorrito de agua sale recto, pero al ir girando, esto va a ir dando curvas. Entonces, el material que viene del Sol va a ser expelido también con un pedacito de campo magnético del Sol. Y este campo magnético, al tener 3 dimensiones, va a tener X, Y y una dirección Z, que es la que va a salir. Nosotros necesitamos que ese campo, esa dirección, vaya en dirección sur, porque al final la dirección del campo magnético de la Tierra siempre va a estar norte. El del campo magnético de este material que viene al Sol necesitamos que venga en dirección sur para que se genere como un imán gigante esta atracción y ahí se genera el proceso de reconexión, que es donde el material entonces sí va a poder permear y entrar y tener la interacción con la atmósfera, con los gases en la alta atmósfera. Y los colores que vamos a tener va a ser finalmente por el gas con que está interactuando la alta atmósfera, este material que viene tan cargado del Sol. Principalmente oxígeno. Oxígeno a 90 kilómetros nos va a dar estas emisiones verdosas y el oxígeno a 250 kilómetros, cuando son como tormentas muy, muy fuertes, puede llegar hasta los 400, va a dar esta emisión más rojiza. Y entre medio nosotros también vamos a tener nitrógeno. Y va a depender de cómo se excita el nitrógeno, los colores que vamos a tener. Y nosotros, acá hay otra cosa, nosotros conocemos los colores y las mezclas de los colores como por las témperas, ¿no es cierto? Que sabemos que los colores primarios vienen siendo rojo, rojo, amarillo, azul, ¿cierto? Pero en la luz no son esos tres. En la luz son rojo, verde y azul. Entonces, son diferentes ahí las mezclas de colores que nosotros vamos a poder tener entre la luz que se va a generar por la interacción con nitrógeno y la interacción con oxígeno. Entonces, vamos a tener, el nitrógeno nos va a dar como magentas o violetas y azules, y en las mezclas con los colores de oxígeno es que vamos a ir teniendo otros colores que aparecen y a veces se ven como anaranjados, como un rosado chicle, o más amarillo, o incluso blanco, que al final va siendo como una mezcla de todos los colores porque está siendo demasiado intensa la aurora. Y esto nos va a ir generando distintos colores. Entonces, el rojito que podíamos ver es porque eso es un poquito de la aurora que se está viendo un poco más arriba. Y eso es lo otro. La aurora va a ocurrir alrededor de la latitud magnética de los 66 grados norte y 66 grados sur, pero latitud magnética. Acá este otro concepto también que es súper desconocido, porque, por lo que hablamos, la Tierra por la precesión está inclinada, entonces tenemos una latitud geográfica y tenemos una latitud magnética. La latitud magnética no va a ser exactamente que la geográfica por esta inclinación. Entonces acá, por ejemplo, Reykjavik, la capital de Islandia, tiene latitud geográfica de 64 grados norte, pero su latitud magnética es de 61 grados norte, por esta inclinación, que esta inclinación va a beneficiar a una longitud oeste en el hemisferio norte y una longitud este en el hemisferio sur. Entonces, por ejemplo, hacia el lado de Norteamérica, que es... Claro, como Canadá. Básicamente lo que está diciéndonos es que el eje de rotación de la Tierra no está alineado con el eje del imán natural de la Tierra o del eje magnético. Que hay como el polo magnético no están alineados. Los dos ejes no están alineados y se mueven. Sí. Exacto. Entonces, como que el del campo geomagnético está como derechito y el de la Tierra el que está como chueco. Entonces, al no estar alineado, nosotros vamos a tener diferentes latitudes magnéticas y eso es lo que nos va a decir a dónde realmente vamos a poder tener auroras o no. Porque si uno habla de 66 grados, uno podría decir, eventualmente deberían verse en bases chilenas de la Antártica, deberían verse tal vez en Puerto Natales, que tenemos latitud, o sea, Punta Arenas, latitud 54 grados sur, pero acá está lo interesante. Entonces, para terminarla en el norte, Canadá, Churchill tiene latitud, creo que 58 grados norte, pero su latitud magnética, la latitud geográfica, y la magnética es como de 66 o 67 grados norte. Lo beneficia. Exacto, pero si nos vamos ahora al sur, Punta Arenas tiene latitud geográfica 54 grados sur, pero su latitud magnética es de 37 grados sur. Porque está más en la Nueva Zelanda. Así es. Entonces, por ejemplo, Nueva Zelanda, creo que Queenstown es como latitud, no sé si 44 grados sur, por ahí puede que me esté cargando, pero es cerca de... Pero su latitud magnética es como 55 o por ahí. Esa te la tengo que corroborar. Pero por eso, para ellos, cuando haya tormenta geomagnética, ponte tú una G1 con un KP5,
desde ahí ellos ya tienen la posibilidad de poder ver auroras y ellos sí logran ver un poquito de la aurora verde y la aurora roja en todo su esplendor. En cambio, para nosotros tiene que ser demasiado intenso. Porque acá hay otra cosa. Cada avance del factor Kp, cada vez que vamos subiendo en el factor Kp, esto va a hacer que el lugar de donde se está viendo la aurora, que empieza en los 66 grados, ¿no es cierto?, se desplace. Entonces, si estamos hablando de la aurora en el hemisferio norte, en los 66 grados norte, se va a desplazar hacia el sur a medida que vayamos aumentando en el Kp. Y cada factor Kp que se va incrementando, cada número de Kp que va aumentando, van a ser 2 grados de latitud aproximadamente que se va desplazando al sur. Entonces, la aurora boreal se puede llegar a desplazar hasta una latitud como de 48 grados norte, desde los 66 a los 48. Y acá podría ser lo mismo, pero claro, nosotros necesitamos, para que nos llegue a nosotros acá en la Patagonia, porque toda la gente en el norte no vieron aurora, eso fue otro fenómeno, y vamos a hablar de otro tipo de fenómeno lumínico, atmosférico, que no es aurora, pero que se provoca también por tormenta solar. Tiene que ser un Kp 9 o un Kp 8 punto algo para que pueda llegar o coincidir, y tiene que coincidir a que sea que el óvalo auroral esté muy grueso justo más o menos a nuestra medianoche. Siempre cerca de la medianoche del lugar es cuando el óvalo auroral, la parte más gruesa, está mirando ahí. Y esa es la aurora nocturna, que ese es otro término también nuevo que se introduce, que está la aurora nocturna y la aurora diurna. Pero si yo estoy en un lugar donde tengo noche, durante todas las 24 horas yo voy a poder ver la aurora diurna. Y de hecho creo que es, no sé si es Svalbard, que hay, creo que es Svalbard o Groenlandia, que hay observatorios tratando de capturar como toda la información de las auroras diurnas. Que ahí algo he estado como leyendo, averiguando, pero no soy una experta. Pero es una Yo no lo aurora he escuchado, así que es interesante como tarea. Sí, la aurora diurna, que está más cargada de rayos, no me acuerdo qué rayo, pero es diferente el comportamiento con respecto a la aurora nocturna, que es la que ocurre ahí como más cuando, lo que te decía, el óvalo auroral está justo más o menos en medianoche. Por eso la aurora se habla de que se ve más o menos entre 2 o 3 horas antes de la medianoche y 2 o 3 horas después. Entonces, hablemos las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Ese es más o menos el rango en que usualmente se ve, la aurora nocturna. A menos que estemos, lo que te decía, en un lugar donde tengamos muchísimas horas de oscuridad y pudiéramos eventualmente ver la aurora diurna, que es otro fenómeno. Pero en resumen, imágenes como esta desde Ushuaia, Puerto Natales, Punta Arenas, no lo vamos a ver nunca a Cabo de Hornos, lamentablemente. ¿Y hay empresas que estafan vendiendo tours de auroras en la Patagonia? Sí. Y ya he conocido gente que me ha dicho, no, yo fui en noviembre no hay casi, no, noche, no, y dicen, lamentablemente no tuve la suerte de verla. Y le digo, señora, ¿cómo le explico que la estafaron? Entonces, la idea es concientizar un poquito de eso, de que no es un fenómeno que acá se da. Si usted se quiere ir a la segura y quiere verla, vaya al otro hemisferio. Hay otra diferencia. Hemisferio sur tenemos un continente antártico, en el hemisferio norte no hay un continente ártico, es mar congelado, y los continentes americanos, asiáticos, llegan hasta mucho más arriba, y por eso es que hay población en lugares donde se ven auroras usualmente. Justamente una diferencia gigante geográfica. Te quiero llevar a 2 fotos más de auroras, pero porque este es tu segundo apod, y es igual de impresionante por el contexto también. No solo tienes luna, tienes luna, aurora, sí, y el paisaje. Esto era una aurora, estaba ocurriendo un Kp7. El anterior apod había sido un Kp6 y había sido 2 noches antes. Esto fue 2 nochecitas después. Seguíamos bajo la influencia de esta primera eyección de masa coronal que había llegado, pero había llegado otra más, que fue este día. Entonces, como que ya la actividad geomagnética, así como media perturbada, se ve de nuevo como perturbada, y con eso tuvimos tormenta geomagnética más potente, y que tuvimos 4 noches seguidas de tormenta geomagnética, que fue una locura, y cielos despejados, que eso fue lo otro maravilloso. Entonces, esta se llama la cascada de Goudafoss. Es como icónica en el norte de Islandia, y se llama así porque Gouda de dioses, ¿verdad? Goud, y Foss es cascada en islandés. Así que la cascada de los dioses, porque el año más o menos 923 creo que fue, uno de los últimos sacerdotes paganos, cuando llega porque Islandia sabemos que se empieza a poblar a finales del 800. Entonces llegan los primeros vikingos a sentarse. De hecho, mataron a unos monjes unos monjes ermitaños irlandeses que estaban asentados hace un rato. Los mataron, obviamente. Los vikingos eran bien
digamos, violentos, medios hiperkinéticos, se asentan los vikingos y ellos siempre, Islandia estuvo bajo los mandatos de diferentes dinastías, tanto danesas como noruegas. Y bajo una de las dinastías noruegas dieron como la orden de que se tenían que transformar al cristianismo, y este sacerdote pagano vino y arrojó las figuras de los dioses paganos que tenían, como Odin, Thor, Freya, a esta cascada, y se supone que de ahí recibe el nombre. Mira, qué interesante. Así que una tremenda historia con una tremenda tormenta geomagnética, con la luna de fondo, de verdad, y súper impresionante. Y de nuevo, bueno, es también Apple, también es una Astronomy Picture of the Day de la NASA. Sí, este fue el Apple del 4 de julio del 2023. Y ahí, además, otra cosa con que me tocó lidiar, que yo no había tenido, era el viento. Acá yo creo que estaba con rachas de viento como sobre los 60 kilómetros por hora, entonces me botaba todo. Yo estaba con la mochila puesta y abrazando el trípode y haciendo fotos de 1 segundo, moviendo la cámara manualmente y rogando que no me quedaran trepidadas las fotos. Así que, bueno, como dato, lo que yo hacía eran por lo menos 3 fotos por posición para poder asegurarme, porque el viento estaba bestial, pero valió la pena. Con ese showzazo. Impresionante. Y no te quiero dejar pasar esta foto, que en la que tiene algo personal también para ti, aparte de la aurora y de estar en un borde con reflejo. Cuéntanos tú, porque ¿quién está y por qué? Esa es mi mamá, mi mami. Mi mamá, cuando yo viajé la vez que fui con Mario a Islandia en 2023 y tuve las fotos de los Apple, yo estaba, pero en una posición económica súper mala, no tenía ni un peso, así, nada, pero de eso que tú decís, como creo que una súper buena oportunidad, no era un negocio seguro, no era nada como que yo dijera, yo sí pensaba en que era una inversión el ir allá, pero jamás pensando en que iba a terminar haciendo viajes en Islandia, que iba a terminar divulgando sobre la aurora. No era algo que yo te dijera que lo veía a largo plazo, era un sueño, pero jamás lo pensé que lo iba a poder concretar y tan rápido. Entonces la que me ayudó ahí para poder hacer ese viaje fue mi mamá. Yo le dije, yo te lo voy a compensar. Obviamente ella lo hizo porque me apoyó desde que yo le dije que dejaba la ingeniería y me dijo, ¿estás segura? ¿Estás completamente segura? Pero me apoyó completamente y hasta el día de hoy ella me apoya, y en octubre del 2024 pude hacer realidad el sueño de llevarla a ver auroras por primera vez, y esa aurora particularmente o sea, en Islandia siempre hay mucho viento, y en ese lugar que era en Vestrahorn siempre hay mucho viento, y ese día no había nada de viento, nada, y se genera esta marisma, como que entra al mar y queda el agua estancada y se genera como un espejo perfecto, pero no tiene que haber viento, y ese día no te afecta. La aurora no la esperábamos tan temprano, de hecho teníamos que ir a cenar y tuve que llamar para cancelar la cena porque la aurora empezó a aparecer, oscureció y ya se estaba viendo aurora, y nos tuvimos que quedar ahí, ni siquiera andábamos tan bien abrigados. Mi mamá, con decirte, mi mamá súper volada, andaba sin guantes, yo le tuve que pasar los niños, yo le tuve que pasar que un impermeable, y también los días que llovía o que nos metíamos a cascada se mojaba entera, pero la pude llevar a vivir la experiencia de Islandia, donde las auroras son las cereza al pastel, y en verdad Islandia es como toda una experiencia por sí solo, por los paisajes, el clima, pero las auroras y ver estas auroras con reflejo fue una experiencia súper bonita, y nada, eso para mí fue como la vuelta de mano ahí con mi mami, de poder llevarla a ver las auroras y de yo misma hacerle la foto y vivirlas con ella, o sea, de ver a mi mamá llorando viendo su primera aurora. Así que para mí es súper especial esa foto, más que nada por eso, de que pude llevarla. Pero son cosas importantes en la vida, decisiones que toman. Bueno, la dejo ahí, porque si no este episodio va a durar 3 horas. No, cortito, son como de esas metas que uno se pone, de tú en Islandia, cuando uno se empieza a obsesionar con la aurora, y que a todo el mundo le pasa, cuando estás en la fotografía, y que justo hoy día un ex viajero me hablaba para preguntarme de otras cosas sobre impresiones de fotos, y me comentaba, no, yo estoy trabajando acá duro para poder volver a Islandia porque me quedaron muchas cosas pendientes. Le digo, ay, ¿qué te quedó pendiente? Me quedó pendiente la aurora en Kirkjufell, me quedó pendiente la aurora en la Iglesia Negra, me quedó pendiente la aurora. Le decía, no es tan fácil como uno quisiera el poder hacer aurora en todos esos lugares emblemáticos de Islandia. A mí esta foto me debe haber costado unas 10 visitas por lo menos a este lugar, de los ahora casi 4 años que llevo yendo a Islandia, porque la aurora es quisquillosa, la aurora sale cuando quiere, a la aurora hay que esperarla, hay que tenerle paciencia, y ese día fue un aciertazo en verdad, y además estábamos solos, había nevado todo el día, entonces estaba todo blanco, y ese lugar, esta montaña Kirkjufell, que está hacia el oeste de Islandia, en la península de Snæfellsnes,
y es icónica, esta es la montaña más fotografiada de Islandia, pero poder Ujú. lograrla con aurora, yo te juro que fue como lo Logro de mismo. vida. Sí, sí, pues yo tengo mi colección de lugares emblemáticos de Islandia con aurora, todavía me faltan, pero tengo muchos ya, pero este yo creo que fue el que más me costó de todos, porque tiene un microclima, entonces como que las nubes llegan y se quedan ahí como atrapadas, y yo no esperaba que reventara tanto, andaba con una amiga que es astrofotógrafa mexicana, y no, estábamos las dos solas, los que se ven chiquititos arriba, a la izquierda arriba, Ujú. se ven dos puntitos, son, bueno, ahí era Mario, que venía, él andaba con 3 chicos de Colombia en otra camper, y ellos venían más atrás, porque yo a la Cris la apuré y le dije, Cris, ahora, la aurora se nos va, si no te mueves ahora, y la Cris, sí, 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 nos armamos, nos bajamos la camioneta, y eso fue ir a esperar, ahí estábamos, no hacía tanto frío, yo creo que estábamos -3, -4, no hay mal clima, gente mal vestida, y ahí estuvimos esperando, 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 hasta que de repente ya se pegó una reventada y fue emocionante, como de cómo la espera, recompensa. Bueno, la Cris, mi amiga, ya fue conmigo porque ella quería tener la experiencia detrás para poder capturar la mayor cantidad de lugares emblemáticos con aurora. Y logramos, yo creo que 5 lugares emblemáticos de Islandia con aurora. Pero este yo creo Impresionante. que fue el más impresionante. Así que es como de la De postal. perseverancia, de cómo, sí, y cómo la experiencia te suma realmente, la experiencia de conocer los lugares. Allá toda la gente se va al trail que tiene unas cascadas y no se viene a este lugar. Este lugar está más hacia el fondo, hay una lagunita, pero como había nevado, están todos los caminos borrados. De hecho, yo iba con miedo pisando de no pisar mal en alguna parte y pasar cascando abajo, pero me acordaba, ya conocía los caminos, entonces de noche a oscuras con todo nevado, logré llevar a mi amiga ahí y no, fue de verdad que fue un showzazo, de esos que te marcan. Tengo el Mm. video, de hecho, también en tiempo real, pero nada, este para mí es como de esas recompensas de la perseverancia, Del que la sigue, la consigue. Cari, tal cual. antes de que terminemos este episodio, que de verdad siento que podría seguir hablando horas y horas de esto, me encanta, aparte estoy viendo, sí, de verdad, este podcast no es para escucharlo, tienen que verlo, va a estar disponible con video en Spotify, en YouTube, así que véanlo en esas plataformas, porque de verdad, si no, se están perdiendo 3/4 partes de lo que estamos conversando acá con Cari. Pero antes de despedirnos, quiero simplemente, tú haces estos viajes, te dedicas al astroturismo, ¿puedes decirnos un poco qué es lo que más te motiva en este tema de mezcla astroturismo y comunicación astronómica? Eh, yo creo que a todos los que hacemos divulgación, como que sí nos mueve el motivar con la ciencia, el enseñar, el traducir tal vez algunas cositas, pero en pandemia yo conocí un personaje que se llama Scott Roberts, que es el CEO de Explore Scientific, los telescopios. Yo estaba como colaborando era como un programa que hacíamos online de divulgación, y me tocó entrevistarlo porque él no hablaba español. Ujú. Entonces tenía que haber alguien que hablara inglés, y de los que éramos parte como de esa comunidad de aficionados, estaba yo y otro chico más. Así que nosotros lo entrevistamos. Este caballero vio mis fotos y le gustaron tanto que me pidió algunas prestadas para su presentación. Y cuando empieza a hablar y empiezo a ver su presentación, me empezaron a hacer clic tantas cosas. Su charla era, a pesar de que él, un gallo cabrón, un capo, astrónomo aficionado. O sea, él no era de la academia, sino que él llegó por su pasión y trabajó en MIT, trabajó en Celestron. De ahí fue que llegó a formar su propia compañía, que es Explore Scientific, pero él sobre todo lo que disfruta es la divulgación. Y en pandemia, de hecho, creó un programa de divulgación que se llama la Global Star Party. Y él, su pasión era la divulgación. ¿Y de dónde nacía esta pasión? Y nacía de un término que él nombró que a mí me marcó mucho, porque su presentación se llamaba El poder de la observación de estrellas, y parte hablando de cómo nosotros estamos tan centrados en un foco egocentrista donde nos estamos mirando el ombligo, donde estamos mirando la pantalla del celular, pero realmente nos estamos perdiendo un poco de lo que está pasando afuera y nos estamos desconectando de lo que sucede, de ver el cielo, de conectar con la naturaleza, de conectar con el entorno, y que es algo que muchos pueblos antiguos lo tenían, se identificaban, y por eso muchos que usaban el cielo como guía, como brújula, como calendario, como planificador, y que eso lo hemos perdido, esa conexión la hemos perdido. Entonces, él llega a hablar de un término que se llama el efecto perspectiva, y que es esto que le pasa a los astronautas cuando viajan por primera vez al espacio y ven la Tierra desde afuera, y cómo esto genera un cambio cognitivo de conciencia en ellos, y Mm, vuelven con las ganas de poder hacer más acción social, como mm. de generar más humanidad, ¿no es cierto?, más conciencia humanitaria. Y,
Y eso yo creo que es lo que me pasó y es por lo que entendí que me apasionaba tanto el cielo, pero lo que más me apasionaba, más que el cielo, era compartirlo. Como el enseñar a alguien a hacer una foto con su celular y que tomara conciencia que le estaba haciendo foto y que se veía una manchita que era la galaxia Andrómeda, 2,5 millones de años luz. ¿Cómo esa persona le puedes hacer tomar conciencia de eso de, ¿cachai que con tu celular capturaste la luz de hace 2,5 millones de años? Exacto. O ese tipo de cosas. O a alguien que, y me pasa mucho con las auroras sobre todo, muchas personas hacen el viaje de las auroras, que es un viaje carísimo. Islandia es excesivamente caro. Es muy lejos, estamos hablando de que es más que recorrer el diámetro de la Tierra, son 12.000 kilómetros, casi 13.000 kilómetros para poder llegar a estas latitudes donde se ven las auroras. Entonces, es caro, es lejos, es un esfuerzo de tiempo, pero que Mm. mucha gente lo hace por algún tipo de motivación personal, como por ejemplo la muerte de algún familiar o algún encuentro cercano a la muerte, gente que venció el cáncer o gente que se le murió, no sé, un hijo o se le murió un papá o una prima o alguien cercano y que por ahí toman conciencia como de poder cumplir metas y sueños o que piensan que a través del cielo se conectan con sus antepasados. Mucho de esto vinculado por películas, Tierra de Osos, por ejemplo, ayuda mucho en esa vinculación, pero no es tan loco el pensar de que si pudiéramos conectar a través del cielo como con antepasados nuestros, con familiares, porque si lo piensas de una forma media relativista, cada vez que miramos el cielo, si nosotros podríamos dejar de pensar en el tiempo como de forma lineal, Ujú. pensando que nosotros somos tan efímeros que finalmente el cielo tiende a ser infinito o efímero para nosotros, pero porque nosotros somos los efímeros, no porque el cielo sea demasiado, sea infinito o sea eterno. Entonces, cada vez que miramos el cielo, estamos compartiendo casi que el mismo cielo que las distintas generaciones de la humanidad. Entonces, una forma como de volverte, como de trascender en el tiempo, sería mirar el cielo y poder conectar con todas estas otras generaciones. Y el efecto perspectiva lo que genera es un poco este sentido de la fragilidad Mm. planetaria, de la interconexión entre todos nosotros, que finalmente si nos llegásemos a encontrar fuera de la Tierra, lo único que tenemos en común es que somos todos del mismo planeta. Y ahí me empezó a hacer mucha conexión todo el tema del Pale Blue Dot de Carl Sagan también, de esta superioridad que sentimos, siendo que nuestro planeta viene siendo esa mota de polvo azul pálida, ¿no es cierto?, suspendida en un rayo de luz. Y por ahí yo creo que encontré algo que me fascina y me trastorna y que si yo pudiera, yo haría todo esto gratis. Si no tuviera que pagar cuenta, o Me da sea, cuenta. es un trabajo que yo haría gratis, que es como el de inspirar, el de Mm. conectar con el cielo, conectar con la naturaleza, usar la fotografía como una herramienta para eso. Y además la ciencia, o sea, no es solo la fotografía y la parte bonita, sino que también la ciencia está detrás de esto, está conectada. La ciencia y el arte no son cosas que van desconectadas, van en conjunto, deben usarse en conjunto. Entonces, pero sobre todo para inspirar, para generar experiencia, para generar como eh, cuestionamiento. Eso es lo que más me gusta. Y en los viajes a Islandia creo que logro remover de tal forma a muchas personas que llegan y dicen como, no sé qué hacer, todavía no se me pasa, los colombianos le dicen la tusa, no llegan con esa depresión como post viaje, como de no puedo volver a conectarme con mi realidad, y eso ayuda también a que hagan como esa Mm. sacudida de conciencia. Creo que Qué eso es lo lindo. que más me gusta y por lo que conecté y me apasiona tanto lo que hago. Qué buena. Bueno, si quieren saber más, Cari tiene o no solamente Instagram, sino también la pueden contactar para estos viajes y otras cosas en Cari Letelier, en su página web también, así que pueden más que invitados a que contacten justamente con esto. Muchas gracias, JC, por toda la paciencia acá, también por las preguntas, por la buena onda, por el espacio, y feliz de participar de nuevo cuando usted quiera. Muchas gracias, Cari. Te voy a despedir en esta ocasión. De verdad, ha sido un tremendo gusto, una tremenda inspiración que espero que haya llegado y que quizá la próxima temporada nos puedas contar ahí algunas novedades o cosas interesantes. Ya pues estaría súper, ahí podemos ver algún otro enfoque de repente, Ujú. aprovechando todo esto mismo, la astrofoto, experiencia, o Eso. no sé, incluso nos podemos ir más allá, clima espacial, podemos ahí conversar de un montón de temas. Sí, Eso. muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Cari, y nos veremos en una próxima ocasión. Un abrazo a todos, gracias por ver el capítulo. Nos despedimos entonces de este capítulo, pero recordarles que
Vamos a dejar de lado un poco la astrofotografía para más adelante y nos vamos a centrar en otros temas, como por ejemplo Agujeros Negros, que es una serie que hace mucho tiempo me han estado pidiendo y la vamos a empezar a hacer. Así que estén atentos para los próximos episodios porque se nos vienen temas literalmente mucho más densos. Soy Juan Carlos Beamin y nos vemos en un próximo episodio de Conversemos de Astronomía.